Español de América es un término genérico utilizado para designar un conjunto de variedades lingüísticas de la lengua española en el continente americano. Cuando Colón llegó a América en 1492, la lengua española ya estaba consolidada en el continente, ya que en los siglos XIV y XV ocurrieron hechos históricos e idiomáticos que ayudaron a que el dialecto castellano fraguara de manera más sólida y rápida que los demás dialectos románicos, como el aragonés o el leonés, además de la normalización ortográfica y del afianzamiento de esta lengua llamada hispanización. La América prehispánica era una mezcla de pueblos y lenguas diferentes, articulada políticamente como parte del Imperio Español, bajo una lengua común. América era el continente más fragmentado lingüísticamente, con cerca de 123 familias de lenguas, a su vez con cientos de dialectos y lenguas. Algunas lenguas indígenas importantes son el náhuatl, el maya, el quechua y el mapuche. Estas son significativas por su número de hablantes o por su aporte al español. En lo que respecta a la historia, el español llegó a América tras los sucesivos viajes de Colón y luego con los colonizadores. En su intento por comunicarse, los indígenas utilizaron gestos. Luego surgió tal efecto que permitió la intercomprensión de culturas tan diferentes entre sí. Además, en diversas ocasiones los conquistadores y misioneros fomentaron el uso de las lenguas generales. Estas tenían un alto número de hablantes y una gran aceptación. Eran utilizadas por diferentes pueblos para el comercio, como ocurre con el náhuatl en México. La influencia de la iglesia fue muy importante, ya que realizaron una intensa labor de evangelización y educación de niños y jóvenes en distintos pueblos mediante la construcción de iglesias y escuelas en toda América. A pesar de que estos primeros esfuerzos resultaron insuficientes, la hispanización de América comenzó a desarrollarse solamente a través de la convivencia entre españoles e indios, la catequesis y en especial el mestizaje. La población indígena era heterogénea, al igual que la hispana, que llegó a colonizar territorio americano. En los primeros años de la conquista se le había otorgado características especiales al español americano, el llamado andalucismo, manifestado en el aspecto fonético. Algunas características de este periodo incluyen en el plano fonético la aspiración de la S final de sílaba, pató por pastos, especialmente en países como Panamá. Los primeros grupos, al provenir de distintas regiones de España, trataron de evitar los localismos y habrían tendido a la homogeneización en pos de la intercompresión, proceso llamado colonización, producido durante el siglo XIV. Esta lengua en común tuvo una cierta modificación del español por influencias indígenas, teoría llamada como substrato, que es las lenguas indígenas afectan léxica, fonológica o morfosintácticamente a la lengua dominadora, el español. En el plano léxico es donde se aprecian los mayores aportes de las lenguas vernáculas. En lo referente a la flora se encuentra el maíz y tomate, a la fauna hasta el cóndor, tiburón y puma. Además, en las distintas regiones se usan diferentes voces para las mismas cosas según las lenguas indígenas habladas en cada territorio. Por ejemplo, choclo en quechua y elote en náhuatl. Por otra parte, mencionar los llamados americanismos semánticos, refiriéndose a palabras que en América aluden a otros significados que en Europa. Las lenguas aborígenes contribuyeron a la formación de las diferentes zonas dialectales en Hispanoamérica, además considerando otros factores, tales como la distribución de los colonizadores en las distintas regiones de América. Entre las distintas zonas se observan diferencias, por ejemplo, en el plano léxico, como ocurre en los siguientes casos. Tenemos autobús en España y camión en México. Pero las diferencias no abarcan solo aspectos léxicos, sino también fonéticos y morfosintácticos. Ejemplo, diferente realización del fonema S hasta la S cisiada, pronunciada como Z. En cuanto a diferencias morfosintácticas, dada en los diminutivos ratito, ratito. En lo que respecta a las características generales del español americano, esto en el plano fonológico, el cco y el yeísmo. En el plano morfosintáctico no se utiliza generalmente el pronombre vosotros o no ser que sea un sermón o discurso. En el aspecto léxico, además de las voces indígenas, las voces mestizas mezclaron lo hispano con lo aborigen. Las influencias de las lenguas modernas, como la inglesa y la francesa, dio lugar a que se incorporaran en términos al español americano. En América, la lengua española se homogeneizó y diversificó, es decir, hay coincidencias a nivel de sistema en cuanto a las reglas de la lengua entre el español peninsular y el hispanoamericano. Mientras más culta sea la norma, mayores similitudes lingüísticas habrá. Es por eso que el habla popular y coloquial es donde mayor número de diferencias hay. Es por esto que la norma culta es formal y sirve como patrón en toda la lengua española.